Espero que muy bien ustedes junto a sus familias. Estamos en un nuevo capítulo de Conversaciones Desastrosas, donde analizamos los temas que la futura Convención Constitucional va a tratar una vez que ya se constituya luego de las elecciones del 11 de abril, donde habrá que elegir a 155 personas que finalmente tendrán la responsabilidad de dictar este nuevo texto constitucional. Hemos visto muchos temas hasta el momento y hoy día vamos a tratar un tema que está muy vinculado en la discusión en general, no en particular del texto, pero sí en el debate general de lo que son varios principios que dicen relación con los temas constituyentes. Y para ello, hoy día contamos con la presencia de, voy a decir claramente, mi amiga primero y colega después, Beatriz Larraín, doctora en Derecho. La verdad es que es una mezcla entre Derecho, Ley, Sociedad. Tiene un doctorado en Estados Unidos, en el cual justamente Beatriz en su tesis doctoral, trató el tema de la judicialización de la política, de lo que vamos a conversar hoy día, y que además es académica de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción. Mucho placer de hoy día tenerte aquí, Beatriz, en nuestras conversaciones desastrosas. Igualmente, Paulina, muchas gracias por invitarme. Como bien tú dijiste, aparte o en primer lugar, antes que nada, me alegro de estar aquí en esta conversación con una amiga, además colega, ¿cierto? Una persona con mucho espíritu cívico, ciudadano, académico y que le imprime siempre tanta pasión a todo lo que hace, que es un gusto estar aquí en este programa y, por cierto, también poder dar algunas nociones a la ciudadanía de algunos de estos temas importantes que están algunos en el trasfondo de muchas de las discusiones constituyentes y políticas del momento. Efectivamente. Beatriz, ¿cómo es el nombre de tu doctorado, para decirlo bien? Mi doctorado es en algo que se llama Derecho, Política y Sociedad, que en términos simples es sociología jurídica. Y la sociología jurídica lo que hace es ver el vínculo entre el derecho y la realidad. ¿Cierto? Porque tenemos por un lado las normas, las leyes, con sus palabras, con sus textos, pero luego tenemos el modo en que eso se lleva a la vida real de las sociedades. Y eso es en buenas cuentas lo que hace la sociología jurídica. Y te puedo contar, digamos que... Dentro de tu tesis, exactamente, eso vamos a partir, justamente vamos a hablar de la judicialización de la política, o también no sé si es correcto hacerlo sinónimo o no, y desde ahí ya partimos con tus explicaciones, activismo político de los jueces. ¿Es lo mismo? ¿No es lo mismo? ¿Qué significa esto? Porque a veces en debate, no solamente respecto de las sentencias de los tribunales ordinarios, hablemos de la Corte Suprema, sino que también se habla de esto respecto al Tribunal Constitucional, que no está dentro del Poder Judicial, pero es un tribunal. Y también quiero saber si es que también en el ámbito internacional se da este mismo fenómeno o no. Por lo tanto, partimos por los conceptos. ¿Qué es esto de la judicialización de la política y si es lo mismo o no del activismo judicial? Bien, a ver, pensando, ¿cierto? O comenzando con algunos principios básicos. ¿Qué significa esto de la judicialización de la política? Porque a lo mejor algunos piensan que es cuando en el término se usa la palabra política, se refiere a la política partidista, ¿ya? Y hay que aclarar en primer lugar que no se refiere específicamente a la política partidista, sino que judicialización de la política, el término política se refiere en términos más amplios a asuntos político-valóricos que dicen relación con el tipo de sociedad en la que vivimos. ¿No? Que los jueces o que haya judicialización de la política hoy en día en nuestras sociedades significa que hoy en día los jueces entran a decidir asuntos que tradicionalmente eran decididos por los poderes políticos tradicionales, básicamente el Congreso. ¿Ya?
Y cuando digo tradicionalmente, me refiero desde hace unos 40 años a la fecha, es que se observa este fenómeno de la judicialización de la política, ¿no? Que los jueces van entrando de algún modo a áreas que antiguamente, o a resolver asuntos que antiguamente resolvían el Congreso o también el Poder Ejecutivo. Eh, Te voy a dar un ejemplo muy simple para luego ver qué es el activismo, que es el otro concepto por el cual tú me preguntabas. Eh, Hace poco en Chile, hace un par de meses atrás, se resolvió un caso en el cual dos mujeres de una pareja buscaba que le dieran derechos a ambas de maternidad sobre el hijo que ellas tenían. ¿Ah? Antiguamente, pensemos hace 40, 50 años atrás, ¿qué habría sucedido? Dos mujeres en esta situación, la ley no establece específicamente que una pareja, ¿cierto?, del mismo sexo pueda tener derechos ambos de maternidad o de paternidad sobre el hijo. ¿Qué les habría quedado a esta pareja? Les habría quedado esperar a que en algún momento el Congreso aprobara una ley que le diera a las parejas homoparentales a ambos derechos de paternidad sobre el hijo, ¿no? Eso habría sido la actitud tradicional o la forma en que socialmente pensábamos, ¿cierto? En que nuestra sociedad estaba de algún modo planificada. Hoy en día vemos que esto no es así y de hecho estas dos madres recurren ante los tribunales de justicia y el tribunal, efectivamente, adentrándose en un área que no está regulada expresamente por la ley, sino que haciendo una interpretación de la ley, ¿cierto? Haciendo una lectura distinta de la norma jurídica a cómo se había estado haciendo hasta el momento, llega a darles a ellas dos derechos de maternidad, derecho de filiación, ¿cierto?, sobre el hijo común. A esto se refiere la judicialización de la política, ¿cierto? A que los jueces se adentran en estas áreas tradicionalmente reservadas a otros poderes del Estado. Y a su vez, la ciudadanía tiene conciencia de que si no hay un asunto, ¿cierto?, que no se resuelve a su favor en estos o ante los poderes políticos tradicionales, tienen otro poder, que no es el poder tradicional, que es el poder judicial donde pueden recurrir. Antiguamente, como te decía, ¿qué les quedaba? Simplemente esperar a que cambiara la ley. Eso no es así, ¿ya? Y relacionado con este concepto de judicialización de la política está efectivamente el tema del activismo, ¿ya? En esto vas a encontrar tus distintas voces o distintos autores que conceptualizan el activismo judicial de un modo distinto. Para mí, activismo y judicialización de la política van de la mano, ¿no? No son conceptos rígidamente separados y yo creo que el activismo sucede porque hay judicialización de la política. ¿Qué es el activismo? El activismo consiste en la actitud del juez en ir de algún modo más allá de la norma cuando se trata de defender los derechos de los individuos. Si tú te fijas en el mismo ejemplo que yo te di, hay una actitud del juez de ir más allá del texto expreso, ¿cierto?, de la norma expresamente escrita por el Congreso para justamente defender los derechos de estas dos madres. En Chile tenemos muchos ejemplos también de activismo judicial. Quizás el más importante, a mi entender, de activismo judicial en las últimas décadas es lo que ha sucedido en Chile con la ley de amnistía. Eh, Todos, más o menos, ¿cierto?, sabemos que es la ley de amnistía, es la ley que fue dictada por el régimen militar para dar amnistía, o sea, un perdón para ciertos delitos cometidos entre el año 73 y el año 78. En virtud de esta ley de amnistía y durante el régimen militar, cada vez que una persona recurría a los tribunales, ya sea por vía de un recurso de amparo, por vía de querellas criminales,
buscando que los tribunales se pronunciaran sobre algún tipo de delito, sobre alguna persona desaparecida, ¿cierto? Alguna víctima del régimen. ¿Qué decían los tribunales? No, nosotros no podemos entrar aquí porque esto está cubierto por la ley de amnistía y por lo tanto los tribunales ni siquiera investigaban. No recuerdo bien los números exactos, pero hay estadísticas que señalan que durante el régimen de Pinochet, aproximadamente el 0,1% de los recursos de amparo interpuestos ante los tribunales de justicia fueron alguna vez atendidos por los tribunales. ¿Ya? De hecho, la comisión Rettig, la comisión Valech, tiene palabras muy fuertes en contra del Poder Judicial chileno por su actitud durante el régimen de Pinochet y su falta, ¿cierto?, de protección a los derechos de los individuos. Bien, eso, ¿cierto?, es la actitud tradicional de los tribunales frente a los delitos cometidos por los funcionarios del régimen. Tenemos luego el retorno a la democracia, y en la década de los 90 empieza a cambiar, obviamente que el clima político cambia, y los jueces empiezan a mirar ahora con otros ojos la ley de amnistía. ¿Ya? Esto que antes era muy claro, delitos cometidos entre el año 73 y el año 78, nada que hacer porque están cubiertos por la ley de amnistía. Durante el gobierno de Elwin, empiezan los tribunales a considerar la idea de que si habíamos estado en una situación de guerra interna, como sostenían mucho, entonces era aplicable a algunos tratados internacionales, como la Convención de Ginebra, y en ese caso, las denuncias que se hacían, las querellas presentadas por estos delitos cometidos durante el régimen, debían ser a lo menos investigados. Cosa que en un primer momento los tribunales habían dicho, no, nosotros ni siquiera podemos entrar a investigar, ni siquiera leían las querellas, por ponerlo en términos simples, y al no leer siquiera las querellas, evidentemente no se sabía nada, no se hacía investigación, no sabían quién eran las víctimas, quién eran los culpables, testigos, nada. Empieza a cambiar la actitud de los tribunales y dicen, bueno, si estábamos en estado de guerra, a lo mejor lo que hay que hacer es atender las querellas, al menos para saber qué pasó. Porque si tenemos que aplicar amnistía, bueno, tenemos que saber a quién estamos amnistiando. ¿Ya? Y para saber a quién estamos amnistiando, hay que hacer una investigación, ¿cierto? Porque tenemos que llegar a saber quiénes fueron los delincuentes a quienes hay que aplicar luego la ley de amnistía. Entonces viene en ese momento, ¿cierto?, una primera ola, por así decir, de cambio, en el cual los tribunales empiezan a investigar, bueno, ¿qué pasó realmente? ¿Quiénes son estas personas a las cuales hay que aplicar amnistía? Pero con el mismo decreto ley. Decreto ley seguía estando vigente. Luego viene otra ola de jurisprudencia, otra ola de activismo judicial, por ponerlo de algún modo, en que ya los tribunales dicen, bueno, en realidad vamos un poquitito más allá y aplican lo que se llama la doctrina del delito continuo. Y en esto tuvo gran importancia el recientemente fallecido juez Juan Guzmán, quien en un momento cuando lo entrevista un diario español, él dice, bueno, tuvimos que recurrir a una interpretación judicial creativa para poder, en definitiva, ¿cierto?, dar cabida a estas querellas. Y esa creatividad significaba dar lugar a esta idea del delito continuo. ¿Qué significa el delito continuo? Sobre todo en el caso de los detenidos desaparecidos. Significa que si no aparece el cuerpo, el tiempo cubierto por la amnistía, es decir, hasta el año 78, se excede. Si no sabemos si la persona está viva o muerta, puede ser que la persona no haya fallecido, sino que esté, por ejemplo, secuestrada. Algo que evidentemente era improbable, lo más probable es que estuviesen muertos, solo que el cuerpo no había aparecido, pero se recurre a esta doctrina como una forma de saltarse, por así decir, este marco temporal fijado por la ley de amnistía. Entonces, si al año 90 y tanto
todavía no había aparecido el cuerpo de la persona, de la víctima, podemos asumir que a lo mejor traspasamos el marco legal que cubría solamente delitos hasta el año 78. Y de nuevo, ¿cierto? Empiezan a investigar los tribunales y ya aquí empiezan derechamente a aplicar pena. Luego hay otras doctrinas, como por ejemplo, bueno, porque evidentemente aquí se defendían, ¿cierto?, los violadores de derechos humanos, alegando que ellos estaban por lo menos cubiertos por la ley de amnistía o que sus delitos habían prescrito. O sea que por el propio derecho interno ya no podían ser perseguidos porque había pasado un cierto lapso de tiempo, no el de la ley de amnistía, sino que el general del Código Penal. Y aquí hubo otros jueces también creativos que empiezan a aplicar, por ejemplo, las normas de la Convención de la Imprescriptibilidad de los Delitos de Lesa Humanidad, que estaba ratificada por Chile, pero lo empiezan a aplicar como norma de jus cogens, ¿no? O sea, como esta norma, estos principios generales de derecho internacional, sobre los cuales tú conoces mucho más que yo, Paulina, como experta en el tema, pero llegar, ¿cierto?, a sancionar a alguien penalmente en virtud de la aplicación por un principio de derecho internacional para salirnos de nuevo de este marco temporal, es un activismo judicial patente, ¿cierto? El juez se sale de la norma, ¿ya? Y aplica lo que cree justo. ¿Para qué? Para defender los derechos de los individuos. En este caso, ¿cierto?, los derechos de las personas, de los querellantes, de los familiares, y para obtener, en definitiva, un resultado que era lo que ellos estimaban justo. Bueno, luego sigue esto, y sigue Ahora, Beatriz, evolucionando y se condenan, ¿cierto?, a los violadores de derechos humanos. ahora, Beatriz, este fenómeno, tan bien explicado por ti y en el cual lo podemos ver en muchos otros temas que ya vamos a conversar, mi pregunta es, ¿también pasa en el exterior o es algo propio de la evolución que hemos tenido en el derecho interno en Chile, o lo podemos ver en Estados Unidos, lo podemos ver en Europa, lo podemos ver en otros continentes, o es propia América Latina? ¿Qué pasa en el derecho comparado? Bueno, eso es una excelente pregunta, y quizás una de las cosas más sorprendentes de esto es que es un fenómeno mundial. Y cuando digo mundial, Paulina, no me refiero al mundo occidental, me refiero al mundo mundial. ¿Ah? Asia, ¿ah? China, Japón, Israel, África, Medio Oriente, ¿para qué decir Europa, Estados Unidos, todo Latinoamérica? ¿Ah? No sé si me queda fuera alguna región del mundo, todo. ¿Ah? Es un fenómeno absolutamente mundial. En la India, por ejemplo, tribunales indios son tremendamente activistas. ¿Ya? Los tribunales israelíes también, hay unas obras importantísimas sobre lo activistas que son los tribunales israelíes. Se han metido en las elecciones, han calificado elecciones, en Australia también, en todo el mundo prácticamente. Te doy un ejemplo muy, muy simple, que salió hace como una semana más o menos un fallo en Estados Unidos. En Estados Unidos los jueces son tan activistas como en Latinoamérica, Europa o en el resto del mundo. No más, ojo, no más que eso, tendemos a pensar que por el sistema norteamericano son más activistas, no lo son. Son igual que nosotros. ¿Qué quieres decir con el sistema norteamericano para que nos entiendan las personas que nos están escuchando? ¿Por qué tendría que ser más por el sistema de Estados Unidos? Porque en Estados Unidos el rol del juez, ¿ya?, por estructura institucional es distinto al rol del juez en el sistema latinoamericano y europeo. El sistema jurídico latinoamericano es de algún modo una copia del sistema europeo. Nosotros somos los herederos del sistema jurídico europeo. ¿Ah? Los norteamericanos tienen un sistema en el cual el juez
tiene institucionalmente mucho más libertad, ¿ya? La sentencia del juez, a su vez, tiene mucho más valor que la que tiene en el sistema nuestro. Por ejemplo, en Chile y en Europa también, el juez cuando resuelve un asunto, ese asunto tiene, esa resolución tiene solo poder en el caso concreto en que se está aplicando y no obliga a los jueces para el futuro, ni siquiera obliga al propio juez. O sea, el propio juez el día de mañana puede resolver un caso igual, pero decidir de un modo distinto como decidió la semana anterior, ¿no? En Estados Unidos eso no es así. En Estados Unidos el fallo de un juez tiene un grado de obligatoriedad hacia el futuro, ¿ya? Si la Corte Suprema hoy día dice, este asunto se resuelve de tal modo, los tribunales inferiores en Estados Unidos están todos obligados a resolver de ese mismo modo. En Chile eso no es así, ¿ya? En Chile, un tribunal inferior, una corte de apelaciones o la Corte Suprema puede resolver de un modo y los demás tribunales son absolutamente libres para resolver luego de modo contrario, ¿ya? Entonces, naturalmente, en el sistema anglosajón, el juez tiene más poder. Ujú. Y entonces uno pensaría, bueno, son más activistas. Y eso es lo curioso y una de las cosas tan interesantes sobre este tema, que no es la estructura institucional la que hace que los jueces sean más o menos activistas, ¿ya? Sino que hay otros ¿Dónde estarían factores. las causas entonces? Ya, ¿Cuáles serían esas causas para que, independiente del sistema, independiente de la cultura jurídica, independiente del país o continente en que estemos, pase lo mismo? ¿Cómo se explica esto? mira, los autores apuntan a varias causas distintas que parecen estar presentes en el mundo en general. Y hay varias, la democracia, por ejemplo, el hecho que post Segunda Guerra Mundial ha habido una tendencia más o menos generalizada hacia la democracia, o al menos al valor de la democracia, de un modo que no se veía antes. La democracia parece ser, ¿cierto?, un factor importante en esto. Pero más que eso, Paulina, una causa muy importante en esto es el hecho que la calidad, por ponerlo de algún modo, de nuestra política, y cuando hablo nuestro, de nuevo me refiero a nivel global, la calidad de nuestra política es algo altamente cuestionado por los ciudadanos, ¿no? Los políticos en general y los poderes del Estado en particular son vistos como por los ciudadanos como estáticos, inoperantes, corruptos, incapaces de dar verdaderas soluciones a los problemas reales de los ciudadanos, ¿no? ¿Te suena parecido a algo conocido esto? Que nosotros decimos, es Chile. No, la verdad es que eso no es Chile, es el mundo, ¿ya? Y a esto apuntan los autores como una causa principal de la judicialización, por una razón muy simple. El legislativo, político, no los queremos, con todas estas características negativas. El ejecutivo, ¿cierto?, de lo mismo, también político, y es como, bueno, ¿y qué nos queda? Como dicen, ¿cierto?, el Chapulín, bueno, ¿y ahora quién podrá rescatarnos? Ah, hay otro poder del Estado, ¿ya? ¿Y cuál es este otro poder del Estado? El judicial. Es como una especie de no me sirve no me sirve esto otro porque esto está lleno de políticos, ¿ya? Y los políticos son malos, entonces vamos a recurrir a otro poder del Estado que no está obligado por la regla de mayoría. En el Congreso tenemos regla de mayoría, ¿cierto? Se aprueba lo que la mayoría quiere. El Ejecutivo, si bien es cierto, no está sujeto del mismo modo, sí el Ejecutivo está sujeto a elecciones periódicas, lo mismo el Legislativo. Hay algún tipo de control. El juez no tiene ese control. El juez, uno,
puede decidir como se le ocurre, ¿ya? No está obligado, sujeto a la regla de mayoría. Y, en segundo lugar, el juez no tiene el control de las elecciones periódicas. Entonces, por así decirlo, nadie lo va a sancionar al juez si el juez decide algo del modo que a él le parece. Entonces, si una persona o un grupo no ha obtenido lo que quiere en estos órganos del Estado que sí están sometidos a la regla de mayoría, bueno, ¿a dónde me voy? Me voy, es como vitrinear, ¿cierto? Aquí en esta tienda no me gustaron las cosas, estaban caras, estaban malas, estaban feas. Me voy a otra tienda, donde sí pueden haber cosas que a mí me agraden, que estén bonitas, que sean buen precio. ¿Cuál es? El tribunal. Entonces, ahora, en ese sentido, pueden surgir críticas, porque por un lado, pensar que los jueces no tienen ideas políticas es por lo menos decir ingenuo, sí, porque absolutamente. todas las personas tenemos nuestras ideas políticas y las expresamos, las queramos o no. Y en eso nos incluimos también los académicos, las académicas. Por supuesto. Tenemos nuestras ideas políticas, no somos personas asépticas, neutrales absolutas. Uno pretende ser imparcial, uno pretende ser objetivo, o nosotras que somos profesoras, mostramos las distintas, tal como lo has hecho tú aquí, presentar las distintas posiciones y cada cual determinará, en el caso nuestro, nuestros estudiantes determinarán con cuál se quedan. Pero uno tiene siempre su preferencia porque Por uno supuesto. tiene valores, tiene ideas, tiene una ideología detrás. Por lo tanto, pensar en que los jueces son personas totalmente neutras, que objetivas absolutas, no es así, porque son personas como todas las personas del mundo, en el cual al momento de fallar, de administrar justicia, sus valores van a impregnar esa sentencia. Entonces, pudiera surgir la crítica, que seguramente dirán, y la hemos escuchado, que estos jueces cuando traspasan lo que dice la norma jurídica, esa interpretación absolutamente exegética de lo que dice la norma, y le da una interpretación más teleológica, buscando el fin y yendo más allá de la norma, pueden saltar y decir, no, estos jueces están vendidos a la política, o estos jueces al final son activistas políticos, pero se dice en un sentido peyorativo. Claro. ¿Qué pasa en ese sentido entonces? ¿Qué pro y qué contra podemos encontrar en esta realidad que, como tú señalas, pasa en los hechos, no es algo que queramos o no queramos, pasa en los hechos y como tú nos estás enseñando ahora, pasa en todo el mundo. ¿Qué pasa con las críticas, los pro y los contra de que los jueces puedan, por lo tanto, realizar esta judicialización de la política? Sí, Paulina, ese es un gran tema, ¿cierto? Y es un gran problema. Efectivamente, tenemos, ¿cierto? Por este lado estos jueces activistas que ayudan y protegen los derechos de los individuos, y eso se ve como algo positivo en general. Pero el gran problema, como tú bien dices, es eso. El gran problema aquí es que no solo que los jueces efectivamente tienen toda su ideología política, y pensemos, por ejemplo, en jueces como los del Tribunal Constitucional, o sea, no les vamos a pedir que no actúen de modo político si están leyendo e interpretando la Constitución. Y la Constitución es un instrumento político, entonces es absurdo pensar que no van a hacer a la vez una interpretación o una lectura política. Y peor que eso, Paulina, la crítica más potente a este fenómeno de la judicialización es justamente lo que yo te decía, no hay control. Un juez, como dices tú, vendido a la política, partidista, por así decirlo, no es un funcionario que está periódicamente sujeto a la aprobación de los ciudadanos. En otras palabras, el juez puede hacer lo que se le ocurra, bueno, hay controles internos, ¿no? Tampoco lo que se le ocurra, ¿cierto? Puede incurrir en ciertas figuras delictivas o en ciertas también transgresiones administrativas, pero dentro de eso las personas les quedan los recursos propios del proceso.
Pero más grave que eso es que como nosotros no elegimos a los jueces, tampoco hemos depositado en ellos, como sociedad, el poder necesariamente para resolver estos asuntos tan delicados. ¿Ya? ¿En quién hemos depositado este poder? Que se llama en teoría política soberanía. ¿En quién hemos depositado la soberanía? En los legisladores, esto en el Congreso. Y muchos de estos asuntos complejos, nosotros como sociedad hemos elegido de algún modo que se resuelvan tras una discusión social, política, amplia, con distintos puntos de vista, con negociaciones propias del proceso político. ¿El juez hace eso? No, el juez no lo hace. Entonces surge aquí la crítica y la pregunta, bueno, ¿queremos realmente que los jueces hoy en día estén resolviendo todo tipo de asuntos valóricos? ¿Es bueno para la sociedad o en definitiva es negativo? Te pongo un ejemplo. En Chile han habido muchos casos, han disminuido últimamente después de que entró en vigencia la ley de derechos del paciente, pero durante mucho tiempo, y tienes que haber escuchado todo esto y todo, ¿cierto? Los testigos de Jehová, que tú sabes que ellos rechazan las transfusiones de sangre, los testigos de Jehová, cuando se enfermaban, se hospitalizaban, se negaban a transfundirse, a recibir la transfusión de sangre porque era contrario a su religión. Los hospitales recurrían a los tribunales para obligarlos a recibir una transfusión de sangre. ¿Ya? ¿Qué decían los tribunales? Aquí lo más importante es el derecho a la vida. El derecho a la vida tiene preeminencia por sobre todos los demás derechos, por lo tanto, transfunde a esa persona. Oblíguelo, incluso bajo amenaza de la fuerza pública, de que fueran carabineros al hospital, a obligar a un mayor de edad a recibir una transfusión de sangre. ¿Basado en qué? Basado en la idea que la vida es un bien jurídico no disponible. Bueno, eso es propio de una doctrina respaldada por otra religión, católica, cristiana, que no es la misma religión de los testigos de Jehová. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Un juez tendrá el poder para decidir por mí cuál es la religión y los preceptos y los mandatos religiosos que yo debo aceptar? En otras palabras, ¿queremos que sean los jueces, por ejemplo, los que dictan en buenas cuentas si yo puedo o no recibir una transfusión de sangre y si mi religión es la correcta o no? ¿Te fijas? A lo mejor muchos dirán, sí, es súper importante porque estas personas no pueden, en el fondo, hacer una especie de suicidio. Pero para las personas que están en el otro lado y son testigos de Jehová y tienen una convicción profunda, profunda, de que la transfusión de sangre es una cosa indigna, que transgrede, ¿cierto?, los mandatos divinos, ¿será un juez la persona con la autoridad moral o política para imponerle a una persona mayor de edad en pleno uso de sus facultades qué postura religiosa decide seguir en su vida? ¿No será mejor, más conveniente para nuestra convivencia democrática que esto sea fruto de una discusión más amplia? ¿No? En la que como sociedad nos sentemos a discutir, mire, en realidad, no sé, las personas menores de edad, estoy inventando, ¿cierto? Los menores de edad no pueden disponer de su vida porque son menores de edad, pero a lo mejor los mayores de edad sí pueden disponer, ¿cierto?, de su vida en virtud de sus convicciones religiosas. Y eso lo decide una sola persona, causa un problema, ¿no? Parece ser algo complicado. Y si además a ese juez nosotros no podemos en la próxima elección, porque los jueces no se eligen, sino lo podemos castigar, por así decir, por ser sectario en su opinión religiosa, ¿qué opción tenemos?
¿te fijas? O cuán buena es la judicialización de la política finalmente si tenemos a los jueces decidiendo este tipo de asuntos. Recordarás tú también, Paulina, por ejemplo, el tema de la píldora del día después, un problema, ¿cierto?, que se discutió en Chile y lo resolvió el Tribunal Constitucional el año 2005, en virtud de una convicción religiosa de la mayoría de los integrantes. De nuevo, ¿será bueno? Ahora, en ese tema justamente del Tribunal Constitucional, estuvimos hablando con nuestra colega de la Facultad de Ciencias Jurídicas Sociales de nuestra Universidad de Concepción, Tania Bush, justamente sobre el Tribunal Constitucional. Y uno de los temas planteados, y que también lo conversamos con el doctor en Derecho Luis Cordero, que también llegamos al tema, que es profesor de la Universidad de Chile, esto de que haya tribunales, por un lado, compuestos de número par, porque tenemos, en el caso del Tribunal Constitucional, son 10. Y en segundo lugar, que por el método de elección, tal como nos enseñó también y nos explicó Tania Bush aquí, finalmente se transformó en un cuoteo político. O sea, este año te toca a ti, el otro año le toca al otro sector, por lo tanto, y evidentemente muchas veces quienes son elegidos no han sido nunca jueces tampoco, no se pide que sean ex magistrados o que hayan ejercido la administración de justicia, y finalmente también se nombran por un criterio político y político partidista. Y eso además ha llevado a que nos hemos encontrado que finalmente cuando hay empate, incluso quien determina es una persona, es él o la presidenta del Tribunal Constitucional. Entonces, si en su modo de designación ya hay un criterio político y político partidista en el que la práctica, porque no lo dice así ninguna norma, es la práctica finalmente quien ha llevado que se sabe perfectamente que le toca a uno o a otro grupo, bueno, con mayor razón está presente este factor político partidista, al momento de dictar los fallos. Una que otra situación puntual ha logrado pasar el Tribunal Constitucional, como fue el aborto 3 causales, pero fue un tema que, ya estoy hablando del voto popular de María Luisa Brahms, pero en otros casos sencillamente sabemos cómo van a votar. O sea, incluso antes de, ya sabemos cómo probablemente va a ser y se da quita política. Entonces, frente a eso, mi pregunta es, algunos han planteado que los jueces, no hablo específicamente del Tribunal Constitucional, pero en general, que se falle según jurados elegidos popularmente, como se hace en Estados Unidos. ¿Qué opinas tú? ¿Eso limita esta judicialización o finalmente no es un buen sistema? Porque algunos pueden decir, oye, pero salen sorteadas personas, como lo vemos a veces en las películas de Estados Unidos, que los encierran un tiempo en un lugar para que no tengan contacto con la gente afuera, no sean contaminados por el exterior, y ciudadanas comunes y corrientes finalmente conocen de un asunto y fallan. ¿Qué opinas tú de este método de jurado que tienen los Estados Unidos? Mira, a ver, primero, si es que yo creo que al tener jurados eliminaríamos el problema de los jueces fallando de acuerdo a su ideología política, no, porque incluso en el sistema norteamericano el juez está siempre presente, el sistema de jurados es mayoritariamente para las causas penales, el juez es el que aplica la sentencia, ¿ya? O sea, el jurado le dice culpable de este delito, no culpable de este delito, pero ¿quién sentencia? O sea, le dice, por este delito usted tiene, o sea, va a estar condenado a 10 años o 5 años, es el juez. O sea, el juez mantiene una parte importante. Y, ojo, que en algunas situaciones, ¿ya? El juez tiene la posibilidad, si choca su conciencia jurídica la decisión del jurado, puede eliminar la decisión del jurado, ¿verdad? Y le puede decir, ¿sabe qué? Yo no estoy de acuerdo con la decisión del jurado y yo voy a fallar este caso de este modo. Ha ocurrido en algunas circunstancias muy poco, ¿ya? Muy poco, porque los jueces en general en Estados Unidos son muy respetuosos del trabajo de los jurados, ¿ya? Pero han habido algunos casos en que lo ha hecho, ¿ya?
no se ha cuestionado porque siempre se entiende que es una facultad que tiene el juez. Ahora, yo no veo el sistema de jurado necesariamente como malo. ¿Ya? Hay muchas personas que lo encuentran terrible porque dice que los individuos, los legos, digamos, los no abogados, no entienden los asuntos jurídicos, no están capacitados para entenderlo, pero la verdad es que el modo en que funciona el sistema norteamericano, el, los jurados tampoco se involucran mayormente en la parte jurídica, porque a ellos se les da, mire, si ustedes entienden que pasó esto y esto, entonces tienen que condenar por este delito. Si pasó esto y esto otro, tienen que condenar por el otro. El jurado, ¿qué es lo que hace? El jurado decide sobre los hechos. ¿Ya? Entonces, yo creo que los seres humanos perfectamente pueden tener algún tipo de decisión o algún tipo de criterio. Yo no veo por qué solamente los jueces tienen criterio y los no jueces sean todos unos descriteriados, o todos tontos, o todos ciegos, o todos no puedan tener alguna percepción, ¿cierto?, de si una persona está mintiendo o no. Yo no veo eso como, yo no lo veo, muchas personas dicen, no, es que no saben la parte jurídica. No, yo eso no lo veo como un obstáculo. Tampoco veo como un obstáculo el pensar, no, porque las personas van a estar también de algún modo influenciadas por el momento político que estamos viviendo. Los jueces también. Los jueces también son seres humanos. Pensemos en el ejemplo que daba yo al principio de la ley de amnistía. Cambia el gobierno, se va al régimen militar, vuelve a la democracia y de repente los jueces, a todos les cambia la mentalidad. ¿Por qué? ¿Porque son muy rígidos y muy estables? No, porque ellos también están influenciados por los hechos históricos, sociales. Por lo tanto, yo no lo veo necesariamente como algo malo. Ahora, nosotros no tenemos tradición de jurado. Eso es una realidad, pero yo en eso no creo que forzosamente tenga que ser una cosa mala el recurrir a jurado. Obviamente que no es parte de nuestra cultura jurídica, eh, habría que partir de cero, no sé, a lo mejor con jurados para cosas muy específicas. Y esto además, Paulina, ir de la mano de otra cosa, de una educación cívica que yo creo que tiene que partir en los colegios muy fuertemente. Hay colegios que lo hacen. Desafortunadamente depende de un poco del pensamiento ideológico, si quieres tú, del colegio, si forma o no sus alumnos en ciudadanía. Pero yo creo que una ciudadanía formada en valores democráticos, en cómo funciona el sistema, yo no veo por qué no puede ser una ciudadanía que sea parte de un jurado en un tribunal. Ahora quiero pasarte a otro tema de actualidad vinculado con lo que estamos conversando. ¿De qué manera la pandemia ha afectado esta judicialización del poder político? Porque de partida es un fenómeno nuevamente global, es una pandemia. Por otro lado, hemos visto cómo los estados han reaccionado de distinta manera, con estrategias muy distintas. Y todo muy mal. Sí, y nos encontramos ahora en una situación en la cual, bueno, estamos en distintos niveles en cuanto a vacunación, pero ya por el propio Estados Unidos, con más de 500.000 de muertos, y con estados que se han visto superados por la realidad. Incluso los estados desarrollados, los estados ricos, los estados que tenían un sistema de salud público potente, también se han visto superados, la gran mayoría de ellos. Las excepciones son muy pocas, pero la gran mayoría finalmente se han visto enfrentados al mismo fenómeno. Y yo quisiera saber qué ha pasado con la pandemia, cómo afecta la pandemia a este tema tan interesante de la judicialización de la política. Bueno, la pandemia no ha hecho sino hacer resurgir o llevar a límites aún más altos, ¿cierto?, de los que teníamos antes de judicialización. La verdad es que prácticamente no ha habido tema de la pandemia que no se haya judicializado en el mundo, de nuevo.
En Chile, recordemos, ¿cierto? Al principio de la pandemia, esto que algunos llamaron la revolución de los alcaldes, en que prácticamente no hubo alcaldía en Chile que no interpusiera recurso de protección contra el gobierno, una vez que el gobierno decidió reabrir, ¿cierto? Vamos a seguir todo normal, vamos a mandar a los niños al colegio. Los alcaldes estaban desesperados, ¿cierto? Y una forma de presionar al gobierno, recursos de protección, o sea, de nuevo, ¿cierto? Llevar la pelea eh, ante los tribunales, en definitiva, como un lugar, un locus donde se puede llevar a cabo esta pelea un poco entre la oposición y el gobierno. Pero ojo que aquí sucedió algo interesante, que no solo eran los alcaldes de oposición, ¿ya? Mayoritariamente sí, pero hablemos de un 80%, si mal no recuerdo, yo en algún momento los conté hace un par de meses atrás, y era en torno al 80% de los alcaldes de oposición. Pero hubo un 20 más o menos por ciento de alcaldes que no eran de oposición, que eran de gobierno, que también recurrieron a los tribunales, ¿ya? En Europa, por ejemplo, esto es bien interesante. Acusaron al gobierno español, casi todo, ¿cierto? En algún momento, a Pedro Sánchez, al primer ministro italiano, a Macron en Francia, en todas partes prácticamente los gobiernos acusados por el mal manejo de la pandemia y por la cantidad de muertes que se le atribuye a este mal manejo de la pandemia justamente a los poderes ejecutivos, ¿ya? A Sánchez incluso lo habían llevado ante el Tribunal de La Haya. Entiendo que La Haya lo desestimó, no tengo muy claro el detalle, pero a ese nivel, digamos, de expansión de esto de la judicialización. Hay demandas en Italia en el norte de Italia, donde empezó, ¿cierto? Y fue lo más fuerte de la pandemia, contra los municipios. Los municipios se defienden diciendo que eran culpa del gobierno central. Lo mismo pasó en España, ¿cierto? En Madrid hay una pelea casi permanente entre Díaz Ayuso y el gobierno central de España, ¿cierto? ¿Qué pasa en Madrid? Que si confinamos, que si desconfinamos, que si dejamos, ¿cierto? Que los bares abran o cierren o poder, ¿cierto? Los toques de queda, todo. La temática general de la pandemia en el mundo ha llegado a los tribunales. En Estados Unidos algo muy parecido. En Estados Unidos incluso permeando las elecciones. En Estados Unidos hubo grandes peleas en los tribunales en relación con las medidas que los estados dieron, ¿cierto?, para que las personas mayores pudieran votar. ¿Ah? Voto a distancia, voto en el auto, incluso, ¿cierto?, podían irlo, en algunos estados los adultos mayores en el auto dejaban su voto y alguien se lo recibía. Prácticamente no hubo estado, sobre todo los estados más conservadores, en los cuales personas no recurrieran ante la Corte Suprema para que la Corte Suprema se pronunciara sobre la legalidad o no de estas medidas adoptadas por los estados en la pandemia. En California, por ejemplo, foco tremendo de judicialización, se liberaron algunos presos al principio de la pandemia para que no estuvieran, ¿cierto?, todos ahí en las cárceles expuestos a tener aún más, ¿cierto?, expandir aún más el coronavirus. Tribunales. Cuando ya el Estado no quiso liberar más presos, los presos que habían quedado atrás recurrieron también ante los tribunales y dijeron, oiga, y yo, ¿por qué no? Digamos, déjenme salir a mí también. Hace una semana, aproximadamente 10 días, la Corte Suprema de Estados Unidos revirtió una medida del gobernador de California que prohíbe o mantuvo la prohibición de realizar cultos religiosos. ¿Ya? Hay una prohibición, ¿cierto?, de hace varios meses de realizar cultos religiosos en lugares cerrados. Y grupos religiosos recurrieron ante la Corte Suprema alegando que se estaba violando su derecho a elegir libremente su religión, a realizar los cultos propios de su religión. Y la Corte Suprema de Estados Unidos, en un fallo dividido. ¿Qué significa un fallo dividido? Que la mayoría decidió de un modo, pero hay un grupo de ministros que no estuvieron de acuerdo con esto, decidió revocar
la orden del gobernador y decidió dar luz verde para que las iglesias pudiesen celebrar sus cultos en lugares cerrados. Está por verse qué es lo que va a pasar ahí desde el punto de vista de mayor contagio, pero es interesante lo que dice ahí uno de los votos de minoría, o sea, uno de los jueces que no estuvo de acuerdo con la mayoría. En el fondo dice, ojo, nosotros no somos epidemiólogos, ¿ya? No somos médicos. Si el gobernador de California tomó esta decisión en uso de información científica, aplicando información científica, ¿por qué nosotros, que somos jueces, tenemos derecho a meternos en lo que el Estado soberanamente decide hacer? ¿Ah? Pero la mayoría dice que la mayoría estuvo por declarar que esto violaba la libertad religiosa y por lo tanto se elimina esta orden del gobernador. ¿Ah? Y así, Paulina, te podría contar 20 casos más, 20 situaciones más, porque todo lo que dice relación con la pandemia ha sido judicializado. Ahora, esto es interesante unirlo con lo que hablábamos hace un rato atrás, de esta percepción de los ciudadanos de que los gobiernos son de algún modo inútiles, que no son capaces de enfrentar adecuadamente las necesidades de los ciudadanos. Y si pensamos en la pandemia, la verdad es que no ha habido prácticamente gobierno en el mundo, ni la Organización Mundial de la Salud que lo haya hecho estupendo. Todos han dado palos de ciegos, aciertos, desaciertos, porque las grandes tragedias humanas, la verdad es que son difíciles de resolver de por sí, porque humanamente no podemos exigir que siempre todos los gobiernos estén, quienes nos lideran estén a las alturas. Las grandes tragedias humanas en los últimos años, décadas, se han judicializado todas. Por ejemplo, la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos el año 2001. Todavía hay juicios, muchos juicios pendientes ante los tribunales de Estados Unidos, producto de la caída de las Torres Gemelas. En Chile, el terremoto del año 2010. Muchos juicios de todo tipo, penales, laborales, civiles, en todo ámbito, porque las tragedias de este tipo son muy difíciles de manejar. Y cuando no vemos, de nuevo, cuando los ciudadanos no ven que los gobiernos están a la altura, bueno, de nuevo, ¿cierto? Empieza el vitrineo. Bueno, el Ejecutivo no me sirve, el Legislativo tampoco, me voy al judicial. ¿No? Entonces, de algún modo, es como el terreno propicio para que se judicialicen todas estas tragedias a gran escala. Ahora, para terminar, Beatriz, ¿de qué manera todo esto que hemos conversado, lo pudiéramos relacionar con el proceso constituyente? O sea, tú, ¿qué le podrías decir que se fijen las 155 personas que iban a ser elegidas para redactar la norma constitucional, digamos la ley fundamental que nos va a regir? ¿En qué tendrían que pensar después de todos estos temas que hemos abordado al momento de redactar la norma? Cuando tengan que redactar las normas respecto al Poder Judicial, cuando tengan que redactar las normas a la distribución del poder, a los controles y autocontroles, digamos, un poco la idea de estos pesos y contrapesos, o en los derechos fundamentales, porque hay muchas normas de las que hemos conversado nosotros que están en la Constitución, que en definitiva tiene que ver ya sea con la parte dogmática, los derechos fundamentales, o que tienen que ver con los órganos del Estado. En el capítulo anterior de este programa conversábamos con nuestro colega Alfonso Enríquez, por ejemplo, en relación a los derechos sociales y a la distinta concepción de los derechos sociales. Entonces, mi pregunta para ti es, pensando en aquellos que van a ejercer este poder constituyente originario, ¿cuál sería tu consejo, cuáles serían tus observaciones a esas personas? Bien, a ver, yo creo que aquí hay dos cosas distintas. Una, por así decir, de texto, de redacción específica de la nueva Constitución, y otra un poco más general.
La primera, Paulina, y pensando, ¿cierto?, en lo que hablaron con el profesor Alfonso Enríquez de los derechos económicos, sociales, culturales, una cosa que es muy importante que los constituyentes tengan claro es que la redacción de los derechos en la Carta Fundamental importa, ¿ya? No es un tema indiferente si simplemente dicen, o sea, derecho a la vida. Saber que un derecho redactado de ese modo genérico, por ejemplo, va a ser un derecho que luego va a tener que ser tomado por los tribunales y afinado de algún modo y aplicado al caso concreto. Y ahí vamos a tener toda la gama Aterrizado, posible. digamos, aterrizarlo en la realidad. Exactamente, aterrizarlo a la realidad. O sea, no son cosas abstractas, son cosas reales. Y las redacciones aquí son importantes. Mientras más genérico y abstracto es la redacción de una norma, de un derecho en la Constitución, más espacio hay para judicialización, porque más espacio hay para interpretación del juez. En cambio, una constitución redactada o derechos redactados dentro de algún modo, con márgenes, con algún tipo de límites, con eh, de alguna redacción o fijación que implique tener claro de qué modo después un juez va a aplicarlo a la realidad es muy importante. ¿Ya? En otras palabras, que el constituyente, los constituyentes se pongan en los casos concretos. Esto obviamente no se van a poder poner en todos los casos concretos, pero en casos concretos básicos. ¿Ya? Después un juez va a tener que aplicar esto. Va a tener que, como dices tú, aterrizarlo a la realidad. Y por lo tanto, la redacción del texto constitucional es muy importante, ¿no? Sobre todo en materia de derechos fundamentales. Primera cosa. Segunda cosa, Paulina, va a algo más general y tiene que ver con la calidad de nuestra democracia. ¿Mm? La calidad de nuestros órganos del Congreso, del Poder Ejecutivo, la calidad de las personas que están en los partidos políticos, la regulación de los partidos políticos, su relación justamente con el Congreso, temas como el lobby, ¿no? Por ejemplo, que lo único que hacen es enlodar de alguna manera un lobby sano, claro, siempre es necesario y es parte del juego democrático, pero un lobby que implique corrupción y otro tipo de figuras, como hemos visto últimamente, es algo que tiene que ser absolutamente dejado de lado. De nuevo, en la medida que los ciudadanos puedan ver instituciones mayoritarias que funcionan, que son capaces, y no solamente Congreso, Ejecutivo también, pensemos en órganos administrativos, que son capaces efectivamente de dar soluciones a los problemas de los ciudadanos, que no están preocupados de problemas de cuoteo, de quién ocupa tal o cual cargo, de cuántas personas tenemos de un partido, de cuánto tenemos de otro, sino en técnicos, quién llevamos técnicamente a que sea el director de algún organismo, del servicio de impuesto interno, el servicio de salud, de lo que sea, en la medida que eso suceda, que la calidad de nuestra democracia y de nuestras instituciones sea mejor, elevada, naturalmente los ciudadanos que se vean satisfechos con esto van a bajar su deseo o su tendencia a recurrir a los tribunales de justicia. El mismo tema, ¿cierto?, de los derechos de las minorías sexuales. ¿Por qué se recurre tanto a los tribunales de eso? Piensa tú que llevamos años ya sin legislar muchos asuntos que son muy importantes en este tema, que dejan, por ejemplo, los derechos de los niños, niñas y adolescentes fuera. ¿Ya? Pensemos que en Chile recién tenemos ley de divorcio del año 2005. O sea, hay muchas cosas que nuestras autoridades políticas simplemente no entran a considerar por las razones que sean, pero que requieren una consideración más o menos urgente. Mientras eso no suceda, vamos a tener cada día más judicialización con lo bueno y también lo malo que hemos visto. Bueno, Beatriz, quiero agradecerte muchísimo esta conversación.
Este tema es fundamental también de tenerlo presente. Creo que las observaciones que tú haces para que tengan en cuenta los constituyentes son, pero esenciales justamente para que, por un lado, tengamos un buen texto constitucional, que además sea un texto constitucional que se adapte a la realidad, porque creo que, y lo hemos conversado también con otros colegas aquí, en el cual, bueno, nuestro texto constitucional sencillamente está entró en colisión derecha con la sociedad, y por otro lado la calidad de la democracia. O sea, la calidad de la democracia, sobre todo cuando estamos hablando de los partidos políticos, muchas veces se piensa que porque uno critica a los partidos políticos, estamos en contra de los partidos políticos. Todo lo contrario, nosotros sabemos que estamos dentro de un sistema democrático representativo, al cual se le pueden dar mayor válvula de atracción de la ciudadanía vía instituciones de democracia directa, pero está basado fundamentalmente en un sistema de democracia representativa y de partidos políticos. Y que son los partidos políticos, tienen que asumir la responsabilidad de la autocrítica de lo que ha ocurrido en muchas cosas, incluyendo la judicialización de la política. Así es que creo que ha sido muy interesante, te agradezco muchísimo que hayas estado hoy día, sobre todo en vacaciones, que un día viernes en la tarde estés aquí conversando sobre este tema que, aparte de ser tu especialidad en tu doctorado y a lo que has seguido desarrollando, bueno, es un tema fundamental en la constituyente. Gracias, Paulina, por esta invitación. A mí la verdad es que este tema me gusta mucho, me entretiene mucho. Es un tema, como dices tú, de mucha actualidad y muy contenta de haber estado aquí y ojalá aportar, ¿cierto?, con algo este proceso constituyente que vamos a vivir todo este año y el próximo también. Así es, así fue y así va a seguir siendo, porque vamos a seguir teniendo actividades, sobre todo en la Universidad de Concepción, justamente en estos temas que son tan importantes para que ustedes, quienes nos están viendo, nos están escuchando a través de Spotify o nos están viendo a través de nuestro canal de YouTube, de la señal TVR Ñuble y a través también de Canal Regional. Bueno, vayan aprendiendo, vayan conociendo, vayan sabiendo temas de esta relevancia y explicados de una manera didáctica, pedagógica, lo más fácil posible de entender para que esto llegue a la mayor cantidad de personas, que es justamente el objetivo de Conversaciones Desastrosas. Así es que yo por mi parte me despido y los dejo invitados a un nuevo capítulo. Que esté muy bien.